Mi nombre es Marcelo Dorfman, soy director de EMEDUC, Emprendimientos Educativos, y hoy les quiero presentar el curso de Estrategias y Recursos Didácticos que llevamos a cabo juntamente con la Universidad KS. Este curso tiene certificación universitaria, tiene un reconocimiento de 60 horas cátedra académicas, es un curso teórico-práctico, es a distancia, totalmente a distancia. Es asincrónico, es decir, no es necesario establecer horarios o establecer lugares específicos para llevarlo a cabo. Y además está basado en el desarrollo de habilidades para mejorar y para enriquecer la práctica. Empecemos con un relato. Hace años, un inspector de enseñanza primaria visitó una escuela. En su recorrido observó que le llamó poderosamente la atención el hecho de que una maestra estaba trincherada detrás de su escritorio, los alumnos en desorden y el cuadro era caótico. El inspector decidió presentarse. Con permiso, soy el supervisor de turno. ¿Hay algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico. No tengo nada nuevo que mostrarles, ni nada nuevo que decirles. El supervisor, que era un educador de alma, vio un corcho, lo cogió y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, ¿y de dónde sale el corcho? De la botella, del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían los chicos animosos. ¿Y qué se puede hacer con madera? Continuaba el entusiasta docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, dijo el docente. Tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en la pizarra y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escribid a qué provincia pertenece. La maestra quedó conmovida. Señor, nunca olvidaré lo que me ha enseñado hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a aquella maestra. La encontró nuevamente acurrucada en su escritorio y los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, le dijo el inspector, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Por supuesto, señor, ¿cómo olvidarme? ¡Qué suerte que volvió! No encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó? Tantas veces nos ocurre que tenemos a la vuelta de la esquina un recurso, aún un corcho, y no sabemos adecuadamente cómo utilizarlo, y nos cuesta llevar adelante nuestra práctica. Por eso, este curso de estrategias y recursos didácticos tiene como propósitos proveer a los docentes de los recursos, las estrategias y las técnicas para poder construir adecuadamente su práctica, contribuir a la construcción de los criterios de selección e implementación que le permitan al docente elegir esa práctica en cada caso, y favorecer la creación de una comunidad profesional que durante el curso y después del curso pueda perdurar, interactuar, intercambiar y enriquecer la práctica con nuevos recursos. Para ello vamos a trabajar en este temario. En primer lugar, vamos a definir qué es una estrategia, qué son modelos, qué son métodos, qué son técnicas, y vamos a trabajar con la técnica por excelencia de la clase ejecutiva y cuáles son las ventajas y las bondades de esa técnica. Vamos a trabajar luego con el modelo del trabajo cooperativo y con las tecnologías de la enseñanza que nos permiten hoy la colaboración remota entre alumnos, docentes y profesionales de distintos lugares. Enriqueceremos ese modelo con entornos tecnológicos que así lo permitan. Y por último, vamos a abordar, en estos 2 meses de estudio, vamos a abordar 2 estrategias importantes que pueden aplicarse e implementarse en cualquier disciplina, que son el diseño de proyectos y el estudio de casos como método de enseñanza. La estructura de nuestro curso es una estructura que está formada por un contexto teórico y una descripción práctica de las estrategias que van a implementar a cada uno de ustedes que participen en el curso, implementar esas estrategias en sus propias disciplinas y en sus propias prácticas. Y por último, un foro de discusión
activo y el desarrollo de trabajo colaborativo, que les va a permitir también poder articular la teoría con la práctica. ¿Cómo evaluamos este curso? Este de clases puede ser el diseño de unidades, puede ser trabajo colaborativo, trabajo con tecnologías. El curso es básicamente de colaboración social. Y para finalizar, un video. Querida profesora, tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna, una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón. Va a poder utilizar herramientas modernas. Y volvemos al caso de la maestra, y volvemos a la cuestión de las estrategias, y volvemos a los recursos y a las tecnologías. En este curso los invito a compartir juntos la construcción de estrategias que nos sirvan, para nuestras prácticas, que sirvan para el aula, en donde nosotros podemos entender y usar adecuadamente las técnicas, los métodos y la multiplicidad de recursos que están a nuestra disposición. Los espero.